A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que vamos a dar comienzo con nuestro tema. Comienzo en estos momentos con el título de nuestro mensaje en este día. Al mensaje de este día le he titulado Diferencias en el arrebatamiento de Israel y la iglesia. Ahí vamos a buscar entender para comenzar el título o el nombre del mensaje de este día. Grábeselo. Diferencias en el arrebatamiento de Israel y la iglesia. Para comenzar, hacer mención de un arrebatamiento para el remanente de Israel es hablar de algo desconocido para una gran mayoría de cristianos. Podríamos decir que podrían de pronto hermanos, hermanas, con muchos años en el camino del Señor, conocedores de la Sagrada Escritura, conocedores de la doctrina bíblica, y escuchar de estos hermanos hasta decir que el hermano Rodríguez ahora trae herejías terribles. ¿Por qué? Porque esta enseñanza de el recogimiento del remanente de Israel, o bien podríamos llamarlo el arrebatamiento del remanente de Israel, es algo que hasta el día de hoy yo no lo he escuchado que alguien lo haya enseñado. Así es que me estoy tomando el riesgo de ser catalogado como una persona que está introduciendo una herejía. Pero antes de que usted me juzgue, yo le invito a que ponga atención en las sagradas escrituras que vamos a estar tocando y en las realidades que le voy a estar mostrando, porque no solamente va a ser la Sagrada Escritura que le voy a presentar, sino muchos detalles muy importantes, muchos puntos que por muchos años se han pasado por alto y que yo considero que es algo muy importante. No me considero en ningún momento una persona que sea emocionalista o que de pronto le guste presentar cosas nuevas para emocionar a la gente. Me considero un siervo de Dios serio y precisamente por eso es que le invito a que ponga mucha atención y que me vaya siguiendo paso a paso para que pueda entender por qué razón es que hablo de esta manera y hablo sobre esto, el arrebatamiento o el recogimiento del remanente de Israel. Una vez más, les digo que voy a ir muy despacio. Si no voy despacio, no vamos a entender. Recuerde una vez más, el título o el nombre del mensaje es, en este día, Diferencias en el arrebatamiento de Israel y de la iglesia. En estos momentos yo quisiera invitarle a que pusiéramos atención en lo que son las escrituras que a través de muchos años hemos tomado como base para el arrebatamiento de la iglesia. Una vez más, póngame atención en lo que le voy a decir. Como nunca se había hablado del recogimiento
del remanente de Israel, semejante al arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que todas las escrituras que hacen referencia al arrebatamiento se le habían asignado a la iglesia. Por eso es que yo quisiera invitarles en estos momentos a que pusiéramos mucha atención. Si alguien me preguntara: hermano Rodríguez, ¿usted qué es lo que piensa o por qué nos está dando este tema? Porque yo puedo mirar, oiga bien lo que le voy a decir, el arrebatamiento de la iglesia en algunas escrituras. Le voy a dar unas de las que más considero yo que debemos usar nosotros, los cristianos gentiles. Y es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, que hablan de la manifestación del Señor y hablan del arrebatamiento de la iglesia. También Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52. Ahí también se encuentra esa enseñanza de la transformación de la iglesia o de los creyentes en el momento del arrebatamiento. Otro día vamos a hablar de esto, pero yo creo que más que hablar de arrebatamiento, habría que hablar de transformación. O sea, de pronto es un recogimiento a estar con el Señor, un recogimiento del Señor por su iglesia, podríamos decir una absorción del Señor a su iglesia que la atrae hacia Él. Yo uso esta palabra que a veces puede sonar rara: absorber, atraer. Y la otra parte que yo veo que debemos tener mucho cuidado y no adjudicarle esas escrituras a la iglesia en el arrebatamiento, como lo es la escritura que se encuentra en Mateo 24, versículos 30 y 31, donde la Sagrada Escritura nos enseña que el Señor Jesús se va a manifestar, que el mundo lo va a mirar y que tanto el mundo como Israel se van a lamentar. Y de ahí, después, según la respuesta que haya de Israel hacia la visión de la manifestación del Señor, será la cantidad de israelitas que pueden ser recogidos por el Señor. Otro día vamos a hablar más concretamente acerca de eso. Pero como les digo, necesitamos hacer esta diferencia. Y por eso quiero ir muy despacio en este día y recordando el tema: diferencias en el arrebatamiento de Israel y de la iglesia. Para comenzar, a mí me gustaría que tomáramos en cuenta algo que el Señor Jesús mencionó y que nos lo recuerda el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. ¿Qué es ese algo que el Señor Jesús mencionó al principio y que nos recuerda el apóstol Pablo? Es la existencia de dos pueblos. Un pueblo que dijo el Señor que debería ser primero, se refiere al pueblo israelita, pero que por haber rechazado a su Mesías, entonces el Señor los deja
y se va a nosotros los gentiles, que estábamos para ser postreros o para atendernos al final. De manera que se cumple lo que dijo el Señor: los primeros, los judíos, serán postreros, y los postreros, los gentiles, ahora serán primeros. Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta para poder entender este tema de el arrebatamiento de la iglesia y también el recogimiento del remanente de Israel? Porque hay muchas escrituras que nos enseñan cómo un remanente de Israel van a ser sacados de este mundo, van a ser guardados, van a ser escondidos, y el resto de los judíos que no estaban esperando a su Mesías van a pasar por la gran tribulación, como van a pasar por la gran tribulación también todos los cristianos que no estén preparados a la venida de Cristo Jesús a arrebatar a su iglesia, juntamente con los incrédulos y los desobedientes. Todos los judíos que no hayan estado esperando a su Mesías y que no tengan ese arrepentimiento cuando el Señor se manifieste, todos ellos van a pasar a sufrir los castigos que vienen sobre este mundo, y como le digo, también van a sufrir todos aquellos que en un tiempo conocieron al Señor, pero que no se santificaron y no se guardaron. Otro día les voy a hablar acerca de cuando el Señor dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos van por ella, y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, y muy pocos la encuentran. Bueno, vamos entonces en estos momentos a leer una escritura para descubrir lo primero que debemos tomar en cuenta. Para poder descubrir el arrebatamiento de la iglesia y el recogimiento del remanente de Israel, una vez más tengo que decirles, debemos estar tomando en cuenta, vamos a decir, no dos arrebatamientos, sino el arrebatamiento de dos pueblos. Y es un arrebatamiento en dos momentos diferentes. Bíblicamente no hay una gran diferencia de tiempo, es tiempo casi podríamos decir de segundos, pero es una diferencia. Así es que, según lo que yo quiero darle a entender a usted, mi hermano, mi hermana, es que debemos tomar en cuenta cuáles son las escrituras que nosotros debemos tomar como respaldo para el arrebatamiento de la iglesia y cuáles son las escrituras que respaldan a Israel para ser recogido por el Señor, lo cual también viene siendo un arrebatamiento o un recogimiento antes de la gran tribulación. Quiero invitarle a que leamos lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículo 16. Este versículo es un versículo maravilloso porque aquí el Señor Jesús se siente rechazado de los judíos. Es cuando ya Él determina dejarlos, apartarse de ellos, hacerle un stop, parar el reloj de Israel y poner a trabajar el reloj de los gentiles. Ojalá que me entienda. Aquí el Señor, como le digo,
se siente rechazado por Israel y entonces les da la noticia a los mismos israelitas que a partir de ese momento él se va a buscar a los gentiles. Mire lo que dice ahí. Oiga, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y aquí es donde quiero que ponga mucha atención. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ojalá que podamos tener la revelación de parte de Dios ahí. ¿Por qué razón? Porque como le digo, el Señor está hablando de dos pueblos. El primer pueblo es el pueblo israelita. Cuando usted tenga tiempo, no quiero leer tantas escrituras sobre eso porque nos iríamos por otro rumbo o nos tardaríamos en descubrir lo que quiero presentarle hoy. Pero solamente le voy a dar una idea, que aquí el Señor Jesús está haciéndole saber a los judíos que los deja y que se va a buscar a los gentiles, pero al final del versículo 16 les revela, dice: los dejo a ustedes como el rebaño que venía yo buscando al principio. Cuando usted tenga tiempo, lee Mateo capítulo 10. Ahí el Señor Jesús les dice a sus discípulos: no vayan por los caminos de los gentiles, no vayan por las áreas de los samaritanos, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay muchas escrituras que hablan que el mensaje del evangelio o del reino de Dios debería de ser llevado y entregado primeramente al pueblo de Israel. De manera que cuando el pueblo de Israel rechaza al Señor, entonces el Señor se torna a nosotros los gentiles. Pero aquí en el verso 16, Juan capítulo 16, al final, el Señor les revela y les dice: habrá un rebaño y un pastor. Y si usted lee el resto del versículo, el Señor se está despidiendo de las ovejas que eran el pueblo de Israel y les está diciendo que se va a buscar otras ovejas que éramos los gentiles. Ahí claramente está hablando de dos pueblos: un pueblo que iba a dejar pendiente y un pueblo que iba a empezar a tratar con él como somos nosotros los gentiles. Pero lo maravilloso se encuentra al final del versículo que dice: y habrá un rebaño y un pastor. Al final habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, si nosotros los gentiles esperamos ser arrebatados por el Señor para librarnos de la gran tribulación o de la ira de Dios o de los castigos que vienen sobre los incrédulos y desobedientes, y sabemos que Israel es también pueblo de Dios, porque luego va a tratar el Señor con ellos, porque por allá en Romanos capítulo 11 versículo 25 dice: cuando entre la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. ¿Se da cuenta? Entonces, a donde yo quiero centrarme en estos momentos es que el Señor aquí en Juan capítulo 10 versículo 16 habla de un pueblo que está dejando y habla de un pueblo al cual se va a ir a partir de ese momento, que somos nosotros los gentiles. Pero termina revelando: y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Una vez más, si nosotros que somos el otro rebaño, el que se vino a buscar el Señor,
hemos de ser arrebatados para librarnos de la gran tribulación o de los castigos que vienen, el pueblo de Israel no va a pasar por la gran tribulación, porque es la otra parte del pueblo. Ahora, recordemos esto: pasarán por la gran tribulación los gentiles convertidos que no tomen en serio las cosas de Dios, los gentiles convertidos que no se santifiquen, los gentiles convertidos que estén viviendo dos vidas. Lo mismo también. Pasarán por la gran tribulación los judíos que no se mantengan esperando a su Mesías. Pasarán por la gran tribulación los judíos que en el momento que el Señor aparezca no se arrepientan, porque va a haber un momento cuando Dios les va a dar el don del arrepentimiento, pero muchos de ellos posiblemente no reconozcan al Señor en su venida y hayan estado viviendo una vida desordenada y al final no sientan ese arrepentimiento para con el Señor, y todos ellos pasarán por la gran tribulación. Entonces, lo que llama mi atención, como les digo, es aquí en Juan capítulo 10, versículo 16, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Grábese esto: si el Señor está hablando de un solo rebaño y un solo pastor, y está hablando de los judíos que va dejando y de los gentiles que va a buscar, entonces tiene que haber algo similar en unos y en otros. Por eso le hablo del arrebatamiento de la iglesia y del recogimiento del remanente de Israel. Ahora vamos al punto muy importante. No debemos jamás confundir lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es el recogimiento del remanente de Israel, porque nos vamos a meter en muchos problemas, y por eso muchas escrituras que tienen que cumplirse en Israel, muchos enseñadores se la están acomodando a la iglesia, y va a haber o está habiendo una gran confusión en el pueblo que nos escucha a cada día. Yo quisiera que pudiéramos ver la diferencia, y grábese esto, se lo voy a decir antes de leérselo. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor se manifiesta y atrae a la iglesia hacia Él. En la Biblia nos dice por allá en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, oiga, hablando de la iglesia, dice: nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, entonces estaremos con el Señor para siempre. Aquí es donde yo quiero que pongamos mucha atención. Una cosa es que el Señor se manifieste y que nos atraiga hacia Él. Aquí nos muestra a las alturas, nos lleva hacia Él. Pero una vez más, quiero que pongamos atención y empezar a dejar de ver el venir del Señor como una venida del cielo a la tierra, y el ir nosotros a encontrarnos con el Señor como una ida de la tierra a donde nos encontremos con Él. Debemos ver las cosas con más claridad. Hablar de la venida del Señor y hablar de la manifestación del Señor puede ser entendido de dos maneras muy diferentes. Hablar de la venida del Señor
nos puede hacer pensar que de pronto el Señor va a venir y de pronto se le va a mirar a lo lejos y se le va a seguir mirando que viene y viene y viene. Y en realidad, hermanos, la Biblia nos habla de una manera que nosotros podamos entenderlo. Por eso nos habla de que el Señor viene y que nosotros vamos. Pero en realidad es una manifestación. Dios está en medio nuestro. El Señor Jesús resucitado no solamente está en medio nuestro como en la iglesia, como dice la palabra de Dios, que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cristo está en medio nuestro espiritualmente. Cristo también mora en nosotros, porque el día que creímos en Cristo nos unimos con Él en espíritu, de manera que somos uno con Cristo. Entonces, por allá en Efesios capítulo 2, versículos 3 al 5, habla de que todos aquellos que hemos muerto y resucitado con Cristo, nos tiene Dios en lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, como iglesia, como hombres y mujeres que tenemos un cuerpo como este que yo tengo, formamos la iglesia humana aquí en la tierra, porque tenemos un cuerpo que está sometido a esta tierra. Pero la iglesia también es espiritual, y en espíritu, desde el momento que Cristo murió por la humanidad, resucitó para darle nueva vida a la humanidad. De manera que cuando Cristo asciende a su gloria, cuando Cristo se va a su gloria, ya llevó a cabo la obra en la iglesia o la obra en la humanidad. Ahora solo falta que la humanidad reciba la noticia de que Cristo Jesús murió y resucitó por ellos, para que al creer espiritualmente ya somos uno con Cristo, y como Cristo está en gloria, nosotros estamos allá en gloria con Cristo. De manera que cuando sea el instante de la manifestación del Señor para arrebatar a su iglesia, de donde Cristo está en estos momentos en gloria, donde estamos con Él en gloria, lea Efesios capítulo 2 versículos 3 al 5, ahí lo dice claramente. Lea Colosenses capítulo 3 versículo 5, Cristo es vuestra vida y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, desde el momento que nosotros creemos, aquí en la tierra formamos la iglesia de Cristo. Con estos cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu, estamos formando la iglesia de Cristo. Pero en espíritu, unidos a Cristo, estamos también donde Cristo está. Por eso en el momento que nosotros vamos a ser arrebatados, el Señor se manifiesta y espiritualmente nosotros estamos manifestándonos con Él, y ya estamos, vaya la palabra o la frase, ya estamos siendo recogidos con Él, ya estamos siendo absorbidos por Él, ya estamos manifestándonos. Hablemos de esta manera: una manifestación, es decir, dejarse sentir, dejarse ver, una manifestación. En el momento que Cristo se manifiesta de su gloria, nosotros ya estamos con Él, porque en espíritu ya venimos con Él, pero también en lo que somos acá en la tierra somos absorbidos por el Señor. Pero bueno, vamos a ir a estas escrituras, sobre todo a descubrir que en el arrebatamiento de la iglesia, es la iglesia la que va al Señor directamente. Es un encuentro entre el Señor mismo, directamente la persona del Señor, con nosotros, la iglesia. Por eso dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16:
el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Yo diría aquí que tuviéramos mucho cuidado para no mezclar una cosa con otra. Hay veces que yo creo que nos preguntamos, ¿por qué Dios no dejó completamente claros ciertos versículos? Porque nos podemos confundir. Yo creo que es un propósito divino para que nosotros busquemos a Dios y para que Dios nos dé la revelación. ¿Se acuerda? Cuando los discípulos le preguntaban al Señor, Señor, ¿por qué a la demás gente le hablas en parábolas y por qué a nosotros nos hablas claramente? Y el Señor dijo, a ustedes les es revelado el reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces, yo creo y estoy bien seguro que hay muchas escrituras que el Señor no las dejó claras completamente, con el propósito de que nosotros nos metamos en su presencia y que podamos tener la revelación de esas escrituras. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que son escrituras que nosotros tomamos para el arrebatamiento de la iglesia, están mezclados. Fíjese bien, están mezclados. O está mezclada esta escritura con el arrebatamiento de la iglesia y el recogimiento de Israel. Por ejemplo, verso 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí está haciendo referencia a la manifestación del Señor. Fíjese bien, con aclamación. O sea, donde se manifiesta, donde se muestra, donde se deja ver y donde se escuchan ciertas cosas. Porque dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. En el verso 16 podemos descubrir que dice que la manifestación del Señor Jesús será con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Sin embargo, a través de los años se ha enseñado que el arrebatamiento de la iglesia será en secreto. Y aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque a la verdad, el arrebatamiento de la iglesia es en secreto. Grábese esto. Si no alcanzamos a ver las escrituras, otro día las vamos a ver, pero usted sabe de eso. En Mateo capítulo 24, el Señor dijo claramente, el día y la hora nadie lo sabe. O sea, el momento que el Señor recoja la iglesia es un momento que no está en el conocimiento de ninguna persona. El día y la hora nadie lo sabe. De manera que es algo que nadie conoce. Eso es para el arrebatamiento de la iglesia. Nadie lo conoce. Y en 1 Corintios 15:52 dice muy claramente el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y al final dice, seremos transformados. Así es que mi hermano, mi hermana, el arrebatamiento de la iglesia en sí es en secreto.
Nadie tiene que mirar nada, nadie tiene que escuchar nada. Por eso le digo, aquí está mezclada la enseñanza del recogimiento de Israel y del arrebatamiento de la iglesia. Y usted me puede decir, hermano Rodríguez, pero ¿por qué está mezclado? Por la misma forma que nosotros vemos casi mezclado, fíjese bien, la fe y el bautismo. Se recuerda que apenas creían los primeros hermanos y ya los estaban bautizando. Los primeros judíos creyeron a las 9 de la mañana porque estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. En esa hora, Pedro les predicó el Evangelio y 3,000 judíos se convirtieron. Y en esa misma mañana los estaban bautizando. Por eso es que hay la creencia de que el bautismo perdona los pecados o que el bautismo salva, porque era tan rápido el bautismo después de la fe, apenas creían y ya los bautizaban. Por eso llegó a creerse que el bautismo perdonaba los pecados y que el bautismo salvaba. Ahora, aquí podemos ver nosotros algo similar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer diferencia hoy. Realmente está establecido en la palabra que hay un arrebatamiento de la iglesia. Y como le acabo de decir, el arrebatamiento de la iglesia es en silencio. El arrebatamiento de la iglesia es en secreto. Pero acuérdese, el arrebatamiento de la iglesia no es que de pronto empieza a hablar el Señor con voz de trueno y comenzamos a oír su voz y de pronto empezamos a verlo muy lejano y poco a poco viene. No es así, hermanos. La manifestación del Señor a recoger a la iglesia, acuérdese, 1 Corintios 15:52. Para comenzar, no hay anuncio para el arrebatamiento de la iglesia. Una vez más le digo, esto, hermanos, hay que manejarlo con pinzas, con mucho cuidado, porque fácilmente nos podemos confundir. El arrebatamiento de la iglesia, para comenzar, un punto bien importante: no va a haber ningún anuncio. Como dice, el día y la hora nadie lo sabe. Va a ser en cualquier momento. Y el arrebatamiento va a llevar un instante. 1 Corintios 15:52. En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Por eso es que el arrebatamiento de la iglesia será en secreto. Nadie se va a dar cuenta. Nosotros no nos vamos a dar cuenta al ser arrebatados como para poder describir lo que pasó. Será un instante donde nos encontremos con el Señor. Y ahí ya se está escuchando esa voz de mando, esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios. Y ya el Señor se está manifestando al mundo y a los judíos. Pero será con una distancia de un instante a otro instante. Porque en un instante seremos recogidos. En el otro instante ya el Señor se está manifestando y ya está hablando, ya se está escuchando voz de trompeta, ya está habiendo aclamación y ya el mundo le está mirando, ya los judíos le están mirando. Por eso es que le digo, leyendo aquí lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. El Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto se lo debemos adjudicar, o esta parte de la escritura lo debemos utilizar para el recogimiento de Israel, aunque está en la misma escritura que usamos para el arrebatamiento de la iglesia. Pero esto que se dice en el verso 16 no nos corresponde a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice el Señor mismo, o sea, el mismo Señor Jesús. ¿Se acuerda de lo que dijeron aquellos ángeles a los discípulos cuando el Señor se iba a su gloria? Que se quedaron buscándolo porque lo vieron elevarse, pero de pronto ya no lo vieron porque una nube le envolvió y lo cubrió. Ellos se quedaron mirando hacia arriba y el Señor y los ángeles les dijeron a aquellos hermanos: varones galileos, grábese esto, varones galileos, varones de Galilea, gente de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que de vosotros ha sido tomado y ha sido llevado al cielo, así como lo ven ir, así lo verán regresar. Esa es otra escritura que nosotros no debemos acomodársela a la iglesia, porque ahí lo dice claramente: varones galileos. ¿Por qué están mirando al cielo? Varones galileos, varones de Galilea. Este Jesús que hoy está siendo tomado de entre vosotros al cielo, así lo verá el pueblo de Israel venir. Pero otro día vamos a entrar en esa escritura. El punto principal aquí es que este versículo 16 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 debemos usarlo muy directamente para el recogimiento de Israel. Pero usted puede decir: hermano Rodríguez, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser para el pueblo de Israel? Aquí se lo respondo: porque el arrebatamiento de la iglesia y el reconocimiento de Israel a su Mesías será nada más con diferencia de un instante. En un instante nosotros nos encontramos con el Señor y en ese siguiente instante ya el Señor se está manifestando a ellos. ¿Por qué no puede ir en la misma escritura? Aquí el problema está para nosotros, que no vayamos a usar esa escritura para la iglesia cuando en realidad le corresponde a Israel. ¿Y por qué le corresponde a Israel? Porque Israel sí tiene que mirar al Señor, tiene que reconocer a su Mesías, y nosotros no tenemos que ver al Señor. ¿Para qué lo tenemos que ver? Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? ¿Es una blasfemia? No, hermano, de ninguna manera. Si usted me dice que es cristiano, si usted me dice que es cristiana, y usted no ve al Señor, entonces déjeme decirle, todavía no tiene la revelación. Y alguien pueda decir: hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo usted? Algo que es muy claro. El Señor Jesús dijo, ya lo vamos a ver en otro tema. El Señor Jesús claramente dijo: dentro de muy poco, el mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. O sea, por causa de la resurrección, o después que yo haya resucitado, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, la iglesia no tiene necesidad de ver físicamente a Cristo o a Cristo glorificado, de verle, de apreciar. No tiene necesidad. Pero ¿por qué no, hermano Rodríguez? Porque usted y yo tenemos que ser reales y no nada más seguir una costumbre de decir: Cristo mora en mí, yo lo siento en mí, Cristo es real para mí. Nosotros
con los ojos del Espíritu tenemos que ver a Cristo. Nosotros debemos estar seguros que Cristo mora en nosotros. Y eso es verlo. Eso es estar seguros que Él existe. Por lo tanto, una vez más le digo, la iglesia no tiene la necesidad de ver físicamente a Cristo o a Cristo glorificado. No tiene necesidad, porque ya espiritualmente ya lo tiene dentro la iglesia. Tenemos a Cristo en nosotros, se mueve en medio de la iglesia. ¿Por qué tenemos que mirarlo físicamente? Ojalá que me entienda mi hermano, mi hermana. Pero bueno, vimos el verso 16, de ahí de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y le digo, casi todo eso que vemos ahí se le debe de adjudicar o se debe usar para el recogimiento de Israel. Mire lo que dice acá. Es más, yo quisiera leerle así rápidamente lo que dice la palabra de Dios en el versículo 13, de ahí de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Es más, vamos a ir muy directamente para no entretenernos tanto al versículo 15. Un versículo antes. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. El apóstol Pablo está diciendo, esto que les digo es como si el mismo Señor se los dijera. Esto que les digo es como de parte de Dios directamente. Mire, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Grábese esto, que nosotros que vivimos, se refiere a la iglesia, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Oiga, la gran mayoría de enseñadores dicen, no mezcles la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, no los juntes, no pueden estar juntos. Se enseña hasta el día de hoy que si el Señor Jesús arrebata a la iglesia hoy, se la lleva a la gloria, cosa que no está en la palabra de Dios, y que 7 años después sale de la gloria el Señor Jesús con la iglesia, que al principio en el arrebatamiento viene por sus santos y que 7 años después viene con sus santos. Hermanos, hermanas, no podemos meter nosotros el tiempo a la gloria. No podemos nosotros decir que el Señor viene hoy, arrebata a la iglesia y se la lleva a la gloria y la tiene en la gloria 7 años. No se puede decir eso. Además, aquí podemos ver nosotros en estas escrituras que estamos leyendo que la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia pueden ser segundos. ¿Por qué segundos, hermano Rodríguez? Porque en el instante, según dice Primera de Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Ese es el arrebatamiento. En el próximo instante, un abrir y cerrar de ojos para el arrebatamiento, y apenas estás abriendo nuevamente y cerrando tus ojos y ya el Señor se está manifestando al mundo. Y al manifestarse al mundo, los judíos le reconocen, hay arrepentimiento en ellos, y ahí es donde el Señor manda a sus ángeles a recogerlos. ¿Te das cuenta? Entonces, no podemos hablar ni de 7 años
de diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor, ni podemos hablar siquiera de 3 años y medio. No hay tanto tiempo, el tiempo es nada prácticamente. En la Biblia Reina Valera, el verso 17 dice: nosotros los que vivimos, se está refiriendo a la iglesia activa en el momento del arrebatamiento, a la iglesia militante en esta tierra en el momento del arrebatamiento. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Cuando dice los que hayamos quedado, cuando dice seremos arrebatados juntamente con ellos, es porque habla de los que han muerto creyendo en Cristo. Otro día vamos a hablar de lo que es el arrebatamiento y lo que es la resurrección de los muertos. Pero si aquí dice nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, esa frase, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, también es otra frase que tiene que ver con los que han muerto creyendo en Cristo. Otro día vamos a hablar del cuerpo de resurrección, pero hoy me voy a centrar nada más en lo que necesitamos para nuestro tema. Dice así: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Oiga bien, por eso ha habido tanta confusión, porque aún en este versículo 17, que habla del arrebatamiento de la iglesia, también hay parte que tiene que ver con el pueblo de Israel. Por eso le digo, están tan cercanos, son instantes nada más de diferencia, pero por eso muchos se han confundido, porque dice aquí: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, aquí de aquí en adelante vamos a examinar esto, seremos arrebatados juntamente con ellos. Hasta ahí, juntamente con ellos, seremos arrebatados juntamente con ellos. El trato con los que han muerto creyendo en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia es una cosa. Grábese esto. Aquí donde dice nosotros los que vivimos, fíjese bien, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Hasta ahí deberíamos de tomar en cuenta la Escritura para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que tiene relación con la resurrección de los que murieron creyendo en Cristo y el arrebatamiento es una cosa. Y todo eso va a suceder sin que nadie se dé cuenta. El arrebatamiento será en secreto. Lo que sucede en la resurrección de los que murieron creyendo en Cristo, todo eso es en secreto, nadie se da cuenta. De donde ya se da cuenta es de donde dice en las nubes. Cuando dice en las nubes, ya está haciendo referencia a la manifestación visible del Señor. O sea, no es que viene en las nubes, o sea, no es que el Señor viene en las nubes como en un vehículo, como en una alfombra voladora. No veamos de esa manera. Veamos que de pronto la manifestación del Señor es que aparece. Vamos a verlo de esta manera. De pronto entre las nubes aparece el Señor. Esta parte de donde dice en las nubes, de ahí para adelante, en las nubes, esto no debemos nosotros acomodárselo a la iglesia en el arrebatamiento. Desde donde dice en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Ya esta parte tiene que ver con el pueblo de Israel. Fíjese bien. Pero hermano Rodríguez, está mezclado. Es que una vez más le digo, no se le olvide, la iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. En un instante nosotros somos recogidos, Dios les da el cuerpo de gloria a los que murieron creyendo en Él, y ya eso queda solucionado en un instante. En el próximo instante ya el Señor se está manifestando, y es por eso que aquí cuando dice en las nubes para recibir al Señor en el aire, ya no somos nosotros los que vamos a encontrarnos con el Señor en las nubes. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, usted ya está cambiando la escritura, porque siempre se nos ha enseñado que nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes y que vamos a ver al Señor. Todas esas enseñanzas las vamos a estar tocando así detenidamente, y usted se va a dar cuenta de que estamos mezclando las escrituras que son para el pueblo de Israel, que sí tiene que ver al Señor, y la estamos mezclando con el arrebatamiento de la iglesia, que una vez más le digo, va a ser en la mínima parte de tiempo. Grábese estas dos cosas que le dije desde un principio. El arrebatamiento de la iglesia viene sin anunciarse. El Señor Jesús dijo, yo vengo como el ladrón viene en la noche, cuando nadie lo espera. Yo vengo sin que nadie se dé cuenta. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es en un instante estamos con Él, y en el próximo instante ya se está manifestando a que lo vea el mundo, a que lo vea Israel. Israel, en el instante que se da cuenta que es el Señor manifestándose, le duele el corazón porque no creyó, se arrepiente, y ya el Señor está enviando a sus ángeles a que los recojan. Por eso es que están tan mezcladas las escrituras, o están tan mezcladas las palabras unas con otras, y a usted y a mí, por dirección del Espíritu Santo, nos corresponde poner cada palabra en su lugar, o darle cada palabra a quien debe de ir, ya sea a la iglesia para el arrebatamiento, o sea a el pueblo de Israel para su recogimiento. Bueno, después de ver esa escritura de Primera de Tesalonicenses, donde nos damos cuenta que ahí no aparecen los ángeles para nada, entonces grábese esto: en el arrebatamiento la iglesia es llevada al Señor. El Señor recibe la iglesia, el Señor atrae a la iglesia hacia Él. ¿Se da cuenta? Yo les digo, el Señor absorbe a la iglesia. Alguien me pueda decir, hermano Rodríguez, ¿por qué dice usted el Señor absorbe a la iglesia? Porque yo tuve una experiencia así de recién convertido. Yo pude experimentar el arrebatamiento de la iglesia, y yo sentí como que en el edificio donde estábamos, ahí había una aspiradora gigantesca, y de pronto todo aquello se removió, los techos de un gran edificio se removieron, y solo sentimos como que nos absorbía una gran aspiradora. Lo único que sentimos en un instante fue que éramos absorbidos como por una aspiradora gigantesca. Fue lo único que yo experimenté en el arrebatamiento de la iglesia. Yo tuve esa experiencia maravillosa, pero como le digo, en el arrebatamiento es el mismo Señor el que recibe a la iglesia. En
el recogimiento de Israel, el Señor envía a sus ángeles a que recojan de todas partes del mundo a sus escogidos. Mire lo que dice acá. En Mateo capítulo 24, versículo 30, y no se olvide que Mateo 24 hay que mirarlo con mucho cuidado. Como le digo, estas escrituras hay que tocarlas con pinzas, como si fuera una operación del cerebro. No es lo mismo hacer una operación del estómago que hacer una operación del cerebro. El doctor que opera el cerebro usa unos instrumentos pequeñísimos, va con mucho cuidado, y hay veces que hay operaciones que hay que meter serrucho y hay que abrir y hay que sacar partes de dentro del cuerpo para que dejen trabajar. En fin, mire lo que dice acá. Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31. No se olvide de esto. Mateo 24 tiene mucho material que hay que acomodarlo al pueblo de Israel. Y muchas veces enseñadores están tomando escrituras de aquí, de Mateo 24, para adjudicárselas a la iglesia, y no es correcto. Mire lo que dice acá, Mateo 24. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Se da cuenta? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esto es algo que se va a poder describir. Esto es algo que se va a poder ver y se va a poder describir, o se va a poder explicar. Esto sucedió de esta manera, yo estuve mirando, esto apareció. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta escritura no podemos nosotros acomodarla para el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia no va a tener tiempo de ver nada, de apreciar nada, de valorar nada. Y aquí aparece una señal. ¿Cuál será la señal? ¿Será que se oye la voz del Señor? ¿O serán las tinieblas? Acuérdese que dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Ahí lo dice en el verso 29. ¿Cuál será la señal? Aquí dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Algo que se va a observar, algo que se va a mirar, algo que se va a poder describir. Esto no es para la iglesia. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. No solamente la gente que no es judía, sino los judíos también. Todas las tribus de la tierra, incluyendo a los judíos. Cuando usted tenga tiempo, lea Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Ahí dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Cuando dice todo ojo le verá, es que todo el mundo verá la señal del Hijo del Hombre que dice aquí. Todo el mundo verá la manifestación del Señor, y también los judíos. Dice aquí, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, oiga, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esto lo verán las naciones o la humanidad incrédula y desobediente. Esto lo verán también los judíos que rechazaron al Señor. Es necesario que ellos vean
al Señor, es necesario que ellos reconozcan al Señor. Por eso no debemos tomar nosotros, los cristianos, todas las iglesias, por eso es que nosotros los cristianos no debemos tomar todas las escrituras que hablen de el arrebatamiento o el recogimiento de el pueblo de Dios. No debemos tomar todas esas escrituras, no debemos tomar todas esas escrituras para nosotros, la iglesia, porque hay muchas escrituras que pertenecen a Israel. Por ejemplo, esta: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Todas las naciones verán al Señor, escucharán lo que haya de ruido, lo que diga el Señor o lo que diga el arcángel o la trompeta de Dios. Todo eso que se va a ver y se va a escuchar, lo van a ver y a escuchar las naciones incrédulas, pero también lo van a ver los judíos, porque ellos rechazaron al Señor y quedaron pendientes hasta que nosotros entremos, como dice Romanos capítulo 11 versículo 25, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud de los gentiles entrará en el arrebatamiento. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Entonces aquí aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo 24:30. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando todas las naciones incrédulas y desobedientes vean y oigan al Señor, oiga bien, entonces ahí también estarán mirando los judíos, porque no habían tenido oportunidad. Ahí es donde ya se echa a andar el reloj de ellos. En cuanto nosotros somos recogidos, empieza el reloj de ellos a trabajar y comienza Dios a tratar con ellos. Y dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Acá son los ángeles los que van a recoger a los escogidos. ¿Se da cuenta? Acá son los ángeles los que van por el mundo, a los cuatro confines de la tierra, a recoger a los escogidos de Dios. Aquí los escogidos de Dios es el pueblo de Israel, porque ellos van a ver al Señor en su venida. Y aquí usted puede ver algo importante en el verso 31. Por eso le digo, necesitamos ver esto con mucho cuidado. En el verso 31 dice: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Se da cuenta? Aquí dice: habrá gran voz de trompeta. Allá en Primera de Tesalonicenses 4:16, que yo le dije que era una escritura que teníamos que acomodarla al recogimiento de Israel, aquí lo dice también: habrá voz de trompeta. ¿Cuándo? Cuando vean al Señor el mundo, cuando las naciones lo vean, cuando lo vea Israel, habrá voz de trompeta. Y entonces el Señor manda a sus ángeles a que recoja a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Hermanos, hermanas, ya me pasé con bastante tiempo, pero yo considero que hay muchos hermanos que pudieron ver las cosas de otra manera. No es mi interés cambiarle a usted de manera de creer. Si usted creyó de otra manera y cree que está bien, así quédese. Pero si usted siente que medio se tambalea un poco, más vale que examine, porque la palabra de Dios nos dice, Cristo mismo dijo: en aquel día yo no les voy a juzgar, mi palabra les juzgará en aquel día. Aquí no debe importarnos a qué organización cristiana usted pertenece. Eso se queda acá.
Nadie, ningún pastor lo va a defender cuando usted esté delante de Dios. Ninguna organización va a meter las manos por usted. Usted y yo tenemos la Biblia. Usted y yo tenemos revelación del Espíritu Santo si la buscamos. Y usted y yo tenemos que estar delante de Dios un día. Yo tengo que dar cuentas de lo que estoy haciendo hoy. Y si yo fuera una persona que estuviera emocionado o solamente queriendo defender una organización terrenal, déjeme decirle, ya me estaría preparando para que Dios me desechara en aquel día. Pero aquí me voy a detener porque le digo, ya me pasé con bastante tiempo. Quiero ver